y ya está con nosotros. Virgilio, buenos días. Nelson, buenos días, siempre un gusto. ¿Cómo está, Virgilio? Gracias por estar con nosotros para conversar y ahora pues desde el punto de vista electoral, como siempre lo hemos hecho, pero usted también en papeleta, ¿verdad? Si no tengo mal el dato, en papeleta con el tema de las elecciones. Vamos por ahí, Virgilio, ¿cómo está el tema de la campaña? ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo van matizando ustedes desde su tienda política a 2 semanas de las elecciones? Nuevamente, muy buenos días, un gusto. Mire, nosotros trabajamos y esta ha sido ya una consigna que de alguna manera la impregnó el expresidente Rafael Correa. Nosotros trabajamos como si no tuviéramos un solo voto. Las encuestas, las encuestas serias, además los análisis de Big Data que existen, nos hacen ver que nosotros tenemos que es una candidatura que crece. Ya en este momento las personas se van definiendo, por lo tanto Ok. no hay muchos márgenes para hacer grandes saltos, pero de todas formas es una candidatura que crece todos los días y vamos a ver qué es lo que decide el pueblo ecuatoriano, Nelson. Ujú. Nosotros Sí, estamos eso es cierto. mentalizados para correr una maratón, una maratón. Esa Ujú. maratón puede tener dos vueltas, puede tener primera, 9 de febrero, 13 de Ujú. abril, segunda vuelta. Esto es Ujú. importante decirle a los ciudadanos, porque a veces todo el mundo dice una sola vuelta. Ganamos con 8, con 5 puntos la primera vuelta y la gente después se Se desanima. No, desanima y es buenazo. sí, ahora estamos mentalizados para correr una maratón. Si esa maratón es, si el momento que corremos en esa maratón nos dicen, no, no ha sido maratón, es media maratón, pues bien, nos quedamos con eh, la cabeza, el corazón, las piernas para poder seguir y prepararnos para las tareas de gobierno. Pero si toca seguir y terminar la maratón, Ujú. nosotros la vamos a seguir. Ujú. Vamos a ganar las elecciones, la gente quiere cambios, la Ujú. gente ya no soporta más esta situación, o por lo menos gran parte de la ciudadanía quiere cambios Ujú. trascendentales, quiere cambios fundamentales. Se da cuenta que no podemos seguir así en materia económica, no podemos seguir así en lo que tiene que ver a seguridad, no podemos seguir así en lo que tiene que ver a inversión social, no podemos seguir así en lo que tiene que ver con comercio exterior, con relaciones Ujú. internacionales. Es hora de cambios fundamentales, porque la situación del Ecuador es crítica. Claro, totalmente. Virgilio, hablando de las campañas, hemos visto que, por ejemplo, la candidatura de Luisa ha entrado en esta carrera. A ver, saquémoslo de pantalla un ratito hasta que se acomode. Ya está. No, 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 Ya, señor. ahí está. Hemos visto que, por ejemplo, se está apelando, o no sé si es estratégico, alguien lo mencionaba, que la idea es tratar de adelantar ese voto de la gente que le dio a Luisa en la segunda vuelta del 2023. O sea, tratar de que las personas que confiaron en ella, que llegó a un 48%, pueda consolidarse en este caso. ¿Han manejado ese concepto? Porque hemos visto a una candidatura de Luisa que apela a nuevo voto. Mire, creemos, y esto yo no sé si alguna vez ya lo he dicho, Nelson, hay una situación tan crítica del país que en este momento gobernar también es unir para poder derrotar precisamente a los que nos llevaron a esta situación de crisis, a esta situación tan compleja que vive el Ecuador y que vive el país. ¿Sí? Esto es fundamental, gobernar es unir. ¿Y quién tiene mejores condiciones para unir al Ecuador? Es precisamente Luisa González y lo demostró el día del debate. No cayó en las provocaciones. Uh-huh. Si muchos dicen, no, estaba nerviosa. En el primer lugar, en la primera entrada, se le quebró la voz como madre, como mujer, le quebró la voz. Pero luego todos los dardos o gran parte de los Claro, dardos eso iban era apuntada a lógico, ¿no? ella, iban apuntado a Uh-huh. ella. ¿Sí? Y ella no perdió la cabeza, no cayó en la provocación, sí, escuchó lo que decían, se dedicó básicamente a presentar sus propuestas, sus planteamientos, pero también cuando hubo que ponerle en su sitio a un juez que utilizó su condición para liberar delincuentes y aunque él presuma también condenar inocentes, ¿sí? También le puso en su puesto a ese juez.
Y yo creo que ese es el mandatario que necesitamos. Esa es la mandataria en este caso que necesitamos. Alguien que escucha, alguien que oye, alguien que dialoga, que es capaz incluso de asumir críticas que no eran a ella, pero que estaban Claro, dirigidas bueno. ahí todo el tiempo como dardos. Pero cuando hay que actuar con firmeza, hay que hacerlo. Esas son características solo de alguien que tiene la condición en este momento de prepararse para un cargo tan complejo, tan terrible como es el de la presidencia de la República. Es un cargo con muchísima responsabilidad porque los problemas son de una magnitud muy enorme en este momento en el Ecuador, Nelson. Virgilio, es decir, Luisa no cayó en lo que de pronto cayó Andrea González, que fue alimentar a ese monstruo que quiere solamente pelea, rencilla, odio, que es el anticorreísmo. Entonces Luisa, por eso decía, se mantuvo ahí y lo que aspira la gente por fuera que no está dentro de este clivaje es precisamente ver a una persona que le inspire esa tranquilidad, esa paz, esa seguridad de que nos pueda llevar a un gobierno sin peleas, sin sin problemas internacionales como lo que se vive con México. Es decir, esa estrategia sí tiene un resultado en el indeciso y no cayó en lo que sí hizo Andrea González, que ahora se pelea en el voto anticorreísta. ¿Qué piensas de esto? Mire, Nelson, ¿qué es lo que pasa? En el primer bloque, con la excepción del profesor Escala, Sí, eso todos es cierto. parecía el Festival de los Hombres Duros. Parecía el Claro. Festival de los Hombres Duros, todos actuando y pensando que los problemas del país se resuelven únicamente con más policías, más militares, penas más duras, sin pensar en que es necesaria también inversión, que es necesario inversión social, que es necesario reactivar la economía, ¿no? Este era, ¿no? Y ahí todos, cuando entran en esta lógica y también en la lógica del odio, del anticorreísmo, ¿sí? Hacen el juego para el presidente Novoa. ¿Sí? Todos hacen el juego para el presidente Novoa, porque él les dice, ah, no, para odiador yo, para anticorreísta yo. ¿Y qué es lo que pasa? Que por ahí, al inicio, yo creo que impulsado por el propio presidente Novoa, es la señora Andrea González, pero después se les escapa como puntero, pues, y empieza a hacer su propio juego. ¿Y Claro. qué es lo que queda al final? Ah, no, no, no es el único que odia, el único que puede ser gran enemigo, no es el presidente Novoa, también está la señora Andrea González, porque por fuera del odio, por fuera de todo este anticorreísmo que quieren sembrar, ¿cuáles fueron las propuestas? ¿Cuáles fueron los Claro, planteamientos? nada. ¿Cuáles fueron las medidas que se plantearon para poder sacar al Ecuador de la crisis? Entonces, yo creo que le salió mal el juego, porque ellos entran en esta línea del anticorreísmo, del odio, eso hace el juego para el presidente Novoa, pero de pronto le sale un puntero inesperado y ese puntero inesperado le empieza a decir al presidente Novoa, no eres el único que odia, yo también sé odiar, no eres la única el único que puede ser enemigo, yo también puedo ser una pésima enemiga y ahí están ahora compitiendo, peleando esos votos. Lamentablemente en ese juego, inexplicablemente, cayeron personas que yo consideraba sensatas, Nelson, le digo con claridad. Henry Kronfeld, no Oh, tengo sí, nada de pasó. Correa, coincidencia Correa, Correa, política, Correa, Correa. pero esto es inexplicable porque yo creí que Henry Kronfeld evidentemente no iba a coincidir con sus planteamientos, pero pensé que iba a hacer propuestas, que iba a plantearle al Ecuador soluciones, propuestas. No, cayó otra vez de Correa, 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 Correa. Correa, sí. Inexplicablemente Pedro Granja entró en ese juego desde el primer momento. O sea, ¿qué sentido tiene? Haciéndole básicamente pases gol para el presidente Novoa y de pronto le sale ahí también la señora Andrea González y se empiezan a disputar entre ellos. Luisa no entró en ese juego, Luisa no entró en ese juego, Luisa no se dejó provocar. Esto es Sí, sí. Se importante. Mucha mantuvo. gente puede criticar y todo, pero en un panel, 8 personas, todo, la gran mayoría atacándole, lanzándole dardos, la gran mayoría, porque hubo excepciones, Carlos Rabascal, el propio Leonidas Issa, actuaron de manera distinta, actuaron básicamente respetando lo que es el debate y el derecho del pueblo ecuatoriano a conocer las propuestas. Pero el resto dándole dardos y ella actuando sin dejarse provocar, planteando lo que debe plantearle al país y poniendo en su lugar a personas como el ex juez Aquisela, que ya quedó claro que libera a delincuentes y condena por odio a inocentes, poniéndolo en su lugar cuando debió hacerlo. Me parece que este es el balance y creo que en este momento, después del debate, lo que se ve es que
esta elección de alguna forma se torna como una elección casi de segunda vuelta, porque está el escenario, un momento en que la gente empieza a decir, sí, a mí me gustaría quizá votar por este otro candidato, pero la única que puede efectivamente enfrentarle a Daniel Noboa y derrotarle es Luisa González. Y a eso se debe que sube la intención de voto, ¿sí? Es una subida que se va haciendo paulatina, pero todavía nos quedan 15 días de campaña y Claro. 17, 18, 19 días para las elecciones, y en esos 19 días bien podría definirse en primera vuelta. Eso sí, nosotros estamos preparados para una Claro, claro. maratón, Nelson. Si nos toca seguir corriendo hasta el 13 de abril, ahí estamos, Ahí con la toca. cabeza, el corazón y las piernas. Claro, uno también Listas. quisiera que todo se acabe en una sola vuelta, incluso hasta por la economía del país. Pero bueno, Virgilio, ¿no le favorece entonces a Luisa de alguna manera esta pelea ahí entre anticorreístas? Es que yo le digo, creo que el Ecuador está cansado del odio. Creo que el Ecuador está cansado de los que intentan dividirnos. Creo que el Ecuador rechaza que se siga promoviendo el odio. Más de 40 veces mencionado el expresidente Rafael Correa cuando dejó de gobernar desde hace 8 años. Sí, el mismo Sí, 10. le digo, ya basta de eso. Creo que si es que ellos habrían querido superar el fantasma, ¿no? Por lo menos el presidente Daniel Noboa siempre tiene como una sombra enorme, enorme con la que quiere compararse. Y como él se quiere comparar con esa sombra de Correa, cada vez se ve más disminuido, más pequeño, ¿sí? Cada vez que hace ese ejercicio. Pero yo creo que el pueblo ecuatoriano está cansado de esto. Está cansado. Ayer, en uno de estos días, Luisa González lo ha dicho con claridad. Frente a una pregunta si tiene una lista de contra quienes hay que tomar venganza. Y ella ha enumerado los enormes problemas que tiene el país, y eso sí los tiene en lista. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que unir, lo que le vuelvo a decir, Nelson, gobernar en este momento es unir al país. ¿Y quién tiene esas condiciones, esa posibilidad, esa ecuanimidad para poder gobernar pensando unir a los ecuatorianos para enfrentar los grandes problemas? Es Luisa González. Sí, creo que es importante que de pronto la gente tenga eso en la cabeza, de pronto que se asuma, no sé cómo se haría, si con alguna campaña comunicacional, de que las personas tengan en su radar el hecho de que sea una segunda vuelta, una cosa así, en estas elecciones, porque así se mostraba o se muestra en las encuestas, cuando ponían a los demás a 1%, 1%, 1% y solo dos tendencias o tres, podríamos decir, pero muy bajo, según algunas encuestas, con la mayoría de intención de voto. ¿Podemos creer en eso, Virgilio, o hay que aguantarse nomás hasta las elecciones? Vea, y yo le digo, el pueblo ecuatoriano está tomando decisiones. El pueblo ecuatoriano está mirando que es momento de definiciones, ¿no? De definiciones. Yo soy respetuoso del pronunciamiento del pueblo en las elecciones, ¿no? Y creo que eso sí, hay que estar vigilantes de que efectivamente se garantice el pronunciamiento del pueblo en las elecciones. A mí me asusta cómo el gobierno actúa con tanta impunidad. Sí, hace lo que quiera, atropella la Constitución, atropella la ley, nadie le dice nada. Busca exacerbar también la situación y la tensión en las Fuerzas Armadas. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a hacer este gobierno que ha actuado con tanta impunidad, que ha actuado atropellando el derecho nacional, el derecho internacional, exacerbando además la situación con los militares, cuando el 9 de febrero el pueblo se pronuncie y si ese resultado no le gusta? Sí tengo preocupación por eso. Por eso tengo preocupación por ello. ¿Sí? Por eso el pronunciamiento del pueblo tiene que ser categórico. Por eso creo yo también es un argumento más para ojalá podamos definir en primera vuelta y que esos resultados se respeten, precisamente por eso, para que no exista estas ideas que me parece que sí rondan por alguna cabeza desquiciada, ¿sí? Que le dicen, no, no te preocupes, atropella la Constitución, no ya te lo está haciendo. preocupes, no, claro, evidentemente, pon por decreto a la vicepresidenta que tú quieras, no te preocupes, tienes de todas maneras organismos electorales que no van a decir nada. O sea, actúa con mucha impunidad el presidente de la República. Y además toma esto, exacerba la tensión en las Fuerzas Armadas. En lugar de él como presidente exigir también
y sumarse a que pueda haber una investigación transparente que determine, no solo, ya está muy claro quiénes cometieron el delito de desaparición forzada, eso ya está muy claro. Ya está muy claro, fueron detenidos menores, esos menores no fueron trasladados a donde Y se legalmente se desaparecieron. debía, ¿sí? Fueron desaparecidos. Pero luego todavía toca investigar cuál es la banda criminal ¿Quién y los no me mató? importa si esa banda, exacto, es de mafiosos, de cualquier mafioso que sea, Ujú. esos mafiosos actúen uniformados o no, espero que no, ¿sí? Pero él debió haber exigido transparencia, porque eso es lo que fortalece las instituciones, Nelson. No es que poniendo más tierra y más tierra y más tierra se Olvídame. ocultan los hechos, no, todo lo contrario. Las instituciones se fortalecen con transparencia. Y eso el presidente, el ministro Lofredo, han asumido como un ataque institucional a las Fuerzas Armadas, lo cual es una barbaridad. Exacerban el ánimo en las Fuerzas Armadas. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar si el 9 de febrero se topan con unos resultados que no les gustan? ¿Sí? Por eso que el pueblo tiene que ser categórico. El pueblo, espero yo, que el 9 de febrero vote categóricamente y diga, esto se acabó aquí, ahora tenemos una presidenta, usted presidenta, ahora 9 de febrero, empiece a ver cuáles son las personas, el equipo con el que va a trabajar y usted en presidenta empiece ya a pensar en cuáles son las soluciones para que desde el primer día se tomen decisiones en favor del pueblo ecuatoriano. Esto es lo que en este momento se requiere, eso solo lo decidirá el pueblo. Si el pueblo dice, no, sigan corriendo, nosotros Claro. seguiremos en esta maratón, estamos mentalizados, estamos con el corazón y las piernas listas para correr la maratón, enfrentarnos al hombre, seguramente uno de los más millonarios del país y que además usa y abusa del Estado, pero lo vamos a derrotar en las urnas con el favor del pueblo ecuatoriano. Que así sea, porque la gente toma al final la decisión y preocupa mucho lo que decía usted, Virgilio, sobre precisamente esas actitudes que podría tener, pero más preocupa porque se rodea de gente que yo no, la verdad que no creo que sea tanta, pero sí hay un grupo social, incluso aquí en el país, en donde le dice lo que usted le menciona. O sea, oye, mira, ganó Luisa en primera vuelta, pero muy poquito. O sea, aunque bueno, la diferencia es amplia, tomando en consideración las reglas para ganar en primera vuelta. Pero que alguien le diga, no, no la dejes posesionarse, metiéndole la idea de que si ellos llegan al poder, las Fuerzas Armadas van a caer o los militares, la cúpula, quien está. Eso es lo que te entiendo, que puede crearse este ambiente de no la dejen posesionar. Es que creo que están jugando a eso. Ya. Por eso el mensaje de Luisa González del día del debate, antes del debate, también fue muy claro respecto del apoyo a las Fuerzas Armadas, Sí, claro. de el apoyo a el régimen constituido, de que para luchar contra la delincuencia se requiere toda la fuerza del Estado, pero la fuerza del Estado implica el respeto de la Constitución y la ley, porque Claro. hay unos constitucionalistas y hay unos analistas chistosos que dicen que para enfrentar la delincuencia hay que hacerlo con toda la fuerza del Estado, como si el Estado y como si esas Fuerzas Armadas no estarían también reguladas por unas normas constitucionales, legales, por unos protocolos. Precisamente pasan cosas como las que pasan porque hay falta de protocolos claros, falta de protocolos claros para la actuación de las Fuerzas Armadas cuando actúan también con la población civil. Y Luisa dijo, voy a respetar todo mi respaldo a las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo voy a respetar la constitucionalidad y la institucionalidad del país. Ellos están jugando a esta idea perversa. Ellos están jugando a esa idea perversa. Y para eso, lo Terrible. único que nos puede salvar es un pronunciamiento categórico frente a estas malas intenciones. Tiene que haber toda la fe, el corazón del pueblo ecuatoriano para categóricamente pronunciarse en las urnas. Ojalá eso se define el 9 de febrero, si no, hasta el 13 de abril seguiremos Claro. corriendo y hay que ganar las elecciones para revivir el país. Virilio, ¿tienen ustedes identificados posibles golpes que puedan recibir en estas dos últimas semanas? Se ha visto, por ejemplo, la típica de lo de Venezuela, ¿no? Es la típica que tratan de posesionar y los medios también ahí con saña alevosía, Luisa González apoya a Maduro, una cosa así media rara. ¿Han identificado lo que podría ocurrir? Le pregunto porque a veces es bueno como organización como estar un paso adelante, ¿no? En lo que pueda pasar para tener una respuesta. Vea, nosotros le digo, si estamos, ya no nos sorprende, y creo que el país también está atento a lo que pueda pasar, porque
hemos vivido cosas que son realmente espeluznantes. En la campaña anterior hubo el asesinato de un candidato que si no habría sucedido este hecho, seguramente el escenario electoral habría sido completamente Claro, distinto. así se decía. Aquí, vea usted, qué mentes tan miserables, porque no hay otra palabra, no es que ahí son ingeniosos, creativos para hacer estas fake news, no. Decían que estamos preparando un autoatentado contra Jorge Glass. Ahora que Mm, estamos preparando un autoatentado contra Luisa González y que como parte de eso va a ser asesinado un miembro de la seguridad de Luisa González. Después que hemos tenido una reunión y que hemos conspirado el 4 o 5 de enero, o sea, todas mentiras, falsedades, patrañas, miserables que están urdiendo estas mentiras para buscar afectar en los votos precisamente a Luisa González. Son personas, ¿saben lo que pasa, mm, Nelson? Que ellos creen que en esta época que hemos tenido oscuridad, de angustia, de mm, incertidumbre, de falta de empleo, de desesperanza, ellos creen que los malos son los que funcionan. Ellos yeah. creen que el Joker puede llegar a gobernar Ciudad Gótica. Dicen, si ya tuvimos por un momento el gobierno del Joker en Ciudad Gótica, todo es esperanza, esto se puede profundizar, ¿sí? ¿Y qué creo yo que se van a expresar? ¿Sabe con qué? Con que el pueblo ecuatoriano en cambio es un pueblo noble. Y el pueblo ecuatoriano sabe que en situaciones como las que en este momento vivimos, no se requiere el más malo, el peor enemigo para Mm, gobernar, se requiere la mujer y la persona más sabia, mm, se requiere la persona que tenga capacidad de escuchar, la persona que tenga capacidad de mirar, la persona que tenga sensibilidad para poder entender los problemas del país y buscarle soluciones. No busca el pueblo ecuatoriano, sí, que es generoso, que es un pueblo noble, no busca el más malo, no busca que Joker siga gobernando Ciudad Gótica, no, sino que pueda haber una persona sabia que pueda mm. escuchar, unir al país, tomar decisiones y actuar con firmeza para enfrentar y resolver los grandes problemas que tiene el Ecuador. De hecho, creo que el gobierno y el señor Noboa subestima mucho a la gente porque es irónico, Virgilio, que Noboa recuerde el hecho que inició toda esta situación de él gobernando con decretos de terror, la invasión de TC, lo haya recordado, haya recorrido el año, y lo irónico es que después del año no hubo resultados, o sea, él mismo lo dio a entender así, o sea, recordó el año, pero no te dijo esto lo cambiamos o lo mejoramos, seguimos igual, está la cosa terrible, está la cosa espantosa y él mismo no se dio cuenta, pero creo que a veces subestiman mucho a la gente. Yo creo que la gente sí se da cuenta. En base a eso, Virgilio, si el debate de la primera vez que salió Noboa le ayudó a impulsar su candidatura porque de pronto se mostró cauto, se mostró no peleón, se mostró así, dijo la gente, ah, sí, está bien, chévere, le vamos a dar el voto. En base a eso, si definió ese debate aquello, ¿crees que este primer debate o este último debate, la gente haya terminado de convencerse que ya Noboa definitivamente no es la opción? Lo dicen las encuestas. He Yeah. estado revisando análisis de encuestas, he estado revisando análisis del debate y por lo menos un 20% de la gente que ya tenía decidido su voto por Noboa, en este momento las encuestas dicen que se está replanteando, que se está cuestionando. Un 20%, es decir, Wow, eso una es quinta bastante. parte de las personas que ya tenían decidido el voto por Noboa, dicen, no, no, parece que no es la persona, está primero convertido en un odiador, piensa que la solución a los problemas del país es odiar. Y luego la gente ve mentiras, pues, y ve acciones Claro. desesperadas. Se nos subió a los ciudadanos del 3 puntos del IVA y ayer rebaja, en cambio, rebaja el IVA para las mascotas, quita el IVA para el alimento de las mascotas, además dice Ujú. mascotas, no lo que son seres sintientes, animales de compañía. Ya, pero la gente se da cuenta de esto. Dice, el plan Fénix está funcionando. La gente dice, ¿dónde está el plan Fénix? Claro. Terminamos el año como el país más violento, no solo de la región andina, sino de América Central y de América del Sur, Ujú. ¿sí?
Nos habla de que va a traer inversión extranjera y la inversión extranjera ha sido la más baja de los últimos años. Hemos tenido un año de decrecimiento económico, que desde que la dolarización se implementó en el Ecuador, este decrecimiento solo se presentó en el año 2016 por causa del terremoto, en el 2020 como consecuencia del COVID y ahora como consecuencia de este desastre para el país llamado Daniel Noboa. Entonces, fíjate que esta actitud de no ser una persona ecuánime, ¿sí? Una persona ecuánime, empieza a que una quinta parte de su electorado, que ya tenía decidido el voto, dice que después del debate se lo está replanteando. Y sabes lo que también pasa con algunos empresarios que empiezan a tener miedo. Yo creo que se le fue la mano, por ejemplo, con lo que hizo con la empresa que proveía de alimentos para el desayuno escolar y para las cárceles. Claro, eso fue ¿sí? muy abusivo, ¿no? Y lo de Topic también, También porque algunos empresarios intentan, ¿sí? Algunos muy imbuidos de esto, de contra el correísmo, intentan mirar para otro lado. Entonces le descalifican a Topic como candidato y la gente dice, allá, entre ellos. Pero cuando ven que además la intención no solo es descalificarle, sino quebrar sus empresas, ahí los me puede tocar dicen, a mí. Cuando eso mañana me puede pasar a mí. Claro. Y entonces empiezan a tener miedo. Esto es Terrible. lo que pasa también. ¿Sí? Y esto hace que según los estudios que tenemos, una quinta parte del voto que ya estaba decidido por el presidente Noboa, dice, no, parece que esta vez no es la solución, parece que le hizo daño estos 14, 15 meses de gobierno, le hizo daño, ya no es esa persona ecuánime, no es la persona que puede ayudar a tomar decisiones y empiezan a ver otras alternativas. Esto parece que es muy claro. Virgilio Hernández, gracias mi querido amigo por siempre estar con nosotros, deseándole lo mejor para las elecciones, que la gente sepa tomar su decisión y que son los únicos con el poder de ponerle un pare a una persona que claramente va con todas las intenciones de atropellar la Constitución. Sus palabras para despedirnos, Virgilio. Bueno, ratificar lo que usted dice, que la ciudadanía asuma que tiene una responsabilidad en sus manos y que efectivamente Luisa González, Diego Borja y el equipo que constituimos la lista 5 somos la posibilidad para que en el 2025 podamos empezar el revivir del Ecuador. Muchas gracias siempre, Nelson. Gracias, Virgilio. Nos vemos. Chau, chau. Un gusto.